Hola a todos los que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Jesús David Correa Turizo, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y este video es para la clase de Tecnologías aplicadas a la Administración. Bueno, en el día de hoy yo les voy a explicar el capítulo de un libro que se llama Comercio Electrónico en Colombia, y especialmente el capítulo que les voy a hablar es el número 4, que se titula Régimen Regulatorio del Comercio Electrónico. Bueno, este capítulo trata, como su nombre lo indica, principalmente de explicar cómo se está o cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con el referente al comercio electrónico en el país. Entonces, lo primero que nos menciona este capítulo es una ley que es una en la que se estructura básicamente, se comienza a estructurar todo lo del comercio electrónico en Colombia, y es la ley 1341 de 2009, donde esta ley, en palabras simples, lo que hace es explicar la formación y la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación, que de ahora en adelante la conoceremos como TIC, y en plural TICs. Bueno, entonces también se crea la Agencia Nacional del Espectro y se crean otras disposiciones como lo son unas leyes que promueven el uso de las TIC en las personas, es decir, se crea un fondo monetario lo suficientemente grande como para que las personas que lo deseen comiencen a crear proyectos los cuales sean financiados con este fondo y tengan como iniciativa fomentar el uso de este tipo de tecnologías. Bueno, además de esto, esta ley se basa en tres pilares fundamentales que se basan en una parte del capítulo, y los cuales voy a proceder a explicar. El primero de ellos se llama el fenómeno de la convergencia. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la ley cuando habla del fenómeno de la convergencia? Eso hace referencia a que anteriormente una compañía que suministraba, por ejemplo, servicios de internet o servicios de telefonía o televisión, lo hacía por redes distintas. Lo que hace esta ley, especialmente en lo de la convergencia, es que se puedan unir este tipo de redes en una sola, en un solo cable, promoviendo así que haya o exista una mejor estructura física de las redes que transmiten este tipo de servicios. Para darle un ejemplo muy sencillo sobre a qué me estoy refiriendo con la convergencia, pongamos un ejemplo hipotético de que yo soy un cliente de la telefonía, bueno, de la compañía Claro. Entonces yo mucho tiempo atrás, o sea, imagínense que este tiempo atrás yo quería contratar un servicio para telefonía. Entonces me tenían que instalar un cable para ese tipo de servicios. Y si quería contratar otro tipo de servicio que fuera, por ejemplo, televisión, también era otro tipo de cable. Lo que busca con esta convergencia es que con un solo tipo de cable yo pueda tener todos esos servicios siempre y cuando yo los esté activando, pagándole a la empresa para adquirir esos servicios. Con un solo cable yo puedo tener todos esos servicios, de codificador o otro elemento parecido. Bueno, eso principalmente es el primer pilar. El segundo pilar de esto es el que conocemos como el reconocimiento legal de las TICs. Y lo que se nota aquí principalmente es que se reconocen las tecnologías de la información y la comunicación, y con eso trae ciertos beneficios que son muy importantes para el colombiano, como lo pueden ser una mayor cobertura de las redes, por ejemplo, que si tú estás en un pueblo, tú puedas tener un acceso a la telefonía móvil, etcétera. Por ejemplo, eso es uno. El segundo es que promueve el desarrollo de contenidos y aplicaciones y la prestación de servicios que usan las TICs. El tercero de este apartado es que promueve y garantiza la ley de la libre competencia, es decir, que en el país existen diferentes compañías que te pueden prestar o garantizar el servicio de ciertos servicios de comunicación, como lo es cable, como lo es televisión, como lo es internet, etcétera.
Entonces lo que garantiza esta ley es que haya o exista una libre competencia entre estas compañías. Entonces el Estado ya se encarga ahí de que existan las regulaciones, que existan, bueno, en fin, todo el entramado jurídico para que funcionen las compañías respetando las otras. Es decir, lo que tiene que promover, lo que siempre tiene que promover un Estado, que no exista un monopolio de las compañías para que la economía fluya como debe ser. Bueno, además de esto, otro incentivo que promueve el reconocimiento de las TICs es que además promueve el desarrollo de la industria de las TICs y bueno, también mejora en otro apartado la infraestructura de las telecomunicaciones. Y el tercer pilar que nos menciona esta ley, la 1341, es la de la habilitación de la provisión de servicios TICs, es decir, que las compañías como por ejemplo Tigo Une, Claro, Movistar, etcétera, puedan habilitar la prestación de estos tipos de servicios. Bueno, seguidamente el capítulo nos habla de algo muy interesante y es la validez y el perfeccionamiento del acto electrónico del comercio. Bueno, esta parte específicamente nos muestra técnicas de comercio electrónico. Entonces, eso ya está estipulado en diferentes capítulos que lo menciona el libro, y es que, diciéndolo textualmente, el capítulo 1 son disposiciones generales, el capítulo 2 son aplicaciones de los requisitos jurídicos, capítulo 3 es la comunicación de la mensajería de datos y así. Seguidamente nos habla bueno, ahí comienza. Y son los siguientes: ámbito de aplicación de estos servicios, las definiciones, la interpretación, la modificación mediante un acuerdo, el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, incorporación por remisión, escrito, firma, original, admisibilidad, etc. Entonces el capítulo ahí comienza a desplegar todo ese entramado de requisitos para la prestación de estos servicios. Bueno, lo que acabo de mencionar anteriormente son unas recomendaciones que hizo la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Este tipo de normas, por decirlo así, son las que deberían existir o las que propone esta organización para que en los países que deseen implementar todo lo del comercio electrónico lo hagan de una forma adecuada, y además estas recomendaciones crean un estándar para que así sea más fácil el tipo de regulación internacional que se tengan. Entonces, es decir, esta Comisión de las Naciones Unidas lo que hace es crear ese documento con ciertas reglas o aspectos que deberían ser tenidos en cuenta por parte de las compañías que desean prestar los servicios, o los estados que desean regular el comercio electrónico, mejor dicho, en su país, y lo implementen. No necesariamente tiene que ser al pie de la letra, pero ahí están las regulaciones. Lo que hace o lo que hizo el Estado colombiano con estas recomendaciones que hizo este Consejo de las Naciones Unidas fue implementarlas precisamente, pero le hizo unos ciertos cambios. Y ahí es donde el capítulo comienza a tratar algo muy interesante, que es básicamente todo lo que se despliega el capítulo número 4 del libro, y es la ley 527 de 1999, la cual trata sobre este tipo de regulaciones del comercio electrónico en el país. Entonces, gracias a las recomendaciones que hizo la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Colombia crea esta ley con 7 pilares fundamentales, los cuales son el ámbito de aplicación, las definiciones, los equivalentes funcionales, la firma electrónica y firma digital, la contratación electrónica y las entidades de certificación.
Bueno, entre todos estos 7 pilares que menciona la ley, o en los que está basado, mejor dicho, quiero resaltar uno que es muy importante, y es la ley la ley no, las equivalencias funcionales. ¿Por qué quiero resaltar esta parte? Porque es muy importante que cuando uno está hablando de comercio electrónico, precisamente todo lo que se hace en el comercio electrónico es de una manera digital. Es decir, tú puedes recibir recibos digitales, o puedes hacer firmas digitales con las cuales estás validando todo este tipo de información o compras que tú estás realizando por internet. Entonces, lo que hace la equivalencia funcionales es que, en términos jurídicos, lo que habla es de que un documento escrito, un documento digital ahora tiene la misma validez que lo tendría un documento digital. Es decir, por ejemplo, un recibo que a mí me entregan físico puede tener la misma equivalencia que un recibo que yo recibo de forma digital. Entonces básicamente es eso, y es muy importante tenerlo en cuenta para que exista la regulación completa del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque si uno está haciendo este tipo de transacciones sin un sustento legal, estaríamos incurriendo en unos actos ilegales, lo cual no es lo correcto y no es lo estipulado por el, por el Estado. Bueno, luego el capítulo nos habla de la contratación estatal, y aquí el capítulo vuelve a separarse en diferentes secciones para seguir explicando esto. Entonces, para hacer referencia a la contratación estatal, lo primero que menciona es la ley 1150 de 2007, cuya finalidad principal es la estipulación de instituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia y la transparencia en la contratación de las entidades estatales. ¿Para qué? Para así cumplir su finalidad. Entonces, para cumplir esa finalidad de la contratación estatal, se crea lo que se conoce como el sistema electrónico de contratación pública, con las siglas SECOP. Bueno, este sistema electrónico de contratación pública tiene diferentes funciones, las cuales son: primera, deberá disponer de las funciones tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicas bajo el método de selección señalados en el artículo 2 de la ley, según lo define el reglamento. El segundo son la unificación del SECOP para la publicación de reportes de la entidad y la consulta de los mismos por los ciudadanos. El tercero es la obligación que la información oficial sobre los gastos públicos fruto de la contratación administrativa sea publicada en SECOP. El cuarto es la integración de SECOP de otros sistemas de información relacionados con la contratación estatal, entre ellos el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. Bueno, seguidamente a esto, lo segundo que nos menciona el capítulo referente a este apartado es el decreto 4170 de 2011. Y bueno, este decreto crea la Agencia Nacional de Contratación Pública, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Bueno, algo que también es muy particular y que quiero agregar del capítulo es el decreto 1082 de 2015, que permite la subasta electrónica por parte del Estado. Bueno, seguidamente a esto, el capítulo nos habla y procede a hablar de las páginas web y los sitios de internet que tienen origen colombiano. Aquí este capítulo nos dice que, según el decreto 91 de la ley 633 del año 2000, todas las páginas web y sitios de internet de origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial
financiero de prestación de servicios deberán inscribirse ante la DIAN. Esto para manejar todas las cuentas de las transacciones que maneja la empresa. Bueno, entonces luego el texto nos procede a decir que para hablar del registro de nombre de los dominios de las páginas web que son en Colombia, deben hacerse con el dominio .co. El dominio .co hace referencia a Colombia. Entonces, por ejemplo, si voy a crear una página que se llame, una página que sea sobre mí, yo creo esa página con el dominio que sería www.jesusdavidcorrea.co. Ese es el dominio de Colombia para todo este tipo de páginas web. Así lo tienen los demás países y es más que todo una característica que deben tener las páginas web para que sean identificadas de qué país son y así tener ciertas funcionalidades que, por ejemplo, puede que tengan o no tengan en otro país. Bueno, otro aspecto que debe ser muy tenido en cuenta en este capítulo que quiero resaltar es la seguridad de los datos que se manejan en los sitios web. Con seguridad de los datos hacemos referencia principalmente como cuando uno va a registrarse en alguna página en la cual uno quiere comprar algún producto, por ejemplo AliExpress, Amazon, Mercado Libre. Uno deja sus datos personales registrados en esta página precisamente para hacer más fácil el proceso de compra de los productos que uno desea adquirir. Entonces, todos los que están viendo este video se imaginarán cuán importante es que las empresas que tengan estos sitios web manejen responsablemente los datos y la información personal de las personas las cuales están teniendo o depositando la confianza en estas páginas web. Por ejemplo, yo no querría que otras personas sepan cuál es el número de mi cuenta bancaria o cuál es mi número de tarjeta de identidad o mi correo electrónico o mi número de teléfono, mi dirección, etc. Ese tipo de información es muy sensible y por ser así de sensible debe estar regulada por todos los estados. Es decir, si un estado de verdad vela por los derechos de sus ciudadanos, debería tener esta característica implementada en todos, en sus reglamentos, en su constitución, en sus decretos, en sus leyes. Los ciudadanos puedan tener la plena confianza de depositar su información dentro de estos sitios web. Bueno, como lo dice la Constitución colombiana, textualmente dice que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas, privadas, advirtiendo que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución de la Corte Constitucional de Colombia, que crea la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, como ya les mencioné, esto es muy importante en cuanto a que protege los derechos fundamentales de las personas. Bueno, todos estos derechos están ratificados en la Constitución. Todos estos derechos de que se protejan los datos personales están radicados en la Constitución, como ya lo mencioné. También existen otros mecanismos como el habeas data para proteger los datos personales. También encontramos la ley 1266 de 2008 y la ley 1581 del 2012, las cuales tienen funciones que van guiadas o van dirigidas especialmente para la protección de los datos de las personas. En cuanto al concepto de datos personales y su clasificación, se entiende que los datos personales de los individuos que usan las plataformas
las plataformas son contenidos sensibles. Esto lo estipula la Corte Constitucional en su... En, entonces la Corte Constitucional tiene esto reglamentado bajo el documento COMPES 1011 de 2008, el cual define que este tipo de datos son sensibles y que deben ser manejados con mucho cuidado. Y por cierto, y también que su uso arbitrario está penalizado. Bueno, las plataformas informáticas, para seguir adelantando en el capítulo, las plataformas informáticas que tienen información de los usuarios suelen identificar a estos usuarios por diferentes formas, por diferentes medios en los cuales se puede identificar a una persona. Normalmente, físicamente, tú puedes identificar a una persona por algunos rasgos físicos, o si quieres identificarlo en algún tipo de documento, puedes hacerlo con su firma o puedes hacerlo con su huella dactilar. ¿Cómo hacemos la identificación de un usuario por medio de plataformas digitales? Existen diferentes formas. Por ejemplo, las huellas dactilares las podemos usar actualmente en los celulares, en los dispositivos móviles, y una aplicación que se está haciendo a este tipo a las huellas dactilares y que está relacionado con el comercio electrónico, o parte de ello son aquellas aplicaciones web las cuales son de los bancos, en las cuales te permiten hacer todo tipo de transacciones a través de ellas, y que para identificarte de una forma fácil, rápida, puedes simplemente poner la huella en tu lector de huellas del celular, y si eres tú, evidentemente te va a dejar entrar inmediatamente a tus cuentas bancarias. Otra forma que existen es la geometría de la mano, análisis del iris, análisis de la retina, los rasgos faciales, patrón de voz, etc. Bueno, particularmente cuando hablamos de la seguridad de los datos personales dentro de las plataformas tecnológicas, hay que tener en cuenta un sector muy sensible que pueden tener acceso a las plataformas digitales, y son los niños. Los niños o menores de edad actualmente tienen la facilidad de estar en sitios web, de manejar las plataformas digitales, de entrar a cualquier página sin ninguna restricción. Aunque algunas páginas digan que tienen restricción para menores de edad, fácilmente se pueden romper estas restricciones pulsando un simple botón. Entonces, el tipo de información que se maneja dentro de las plataformas web es un contenido sensible y es algo que es muy difícil de regular. Bueno, listo. Entonces, para seguir profundizando en el tema, cuando yo entrego mis datos personales a una plataforma informativa, cuento con lo que conocemos como derechos de los titulares de los datos personales, y entre esos derechos encontramos, por ejemplo, si yo entrego mis datos a una plataforma web, yo tengo diferentes derechos. Por ejemplo, conocer, actualizar y rectificar los datos que yo tengo en esa plataforma. Puedo solicitar pruebas de autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. Bueno, en fin, hay varios derechos que yo como titular de mis datos personales puedo manejar precisamente en las plataformas web. Bueno, así como se tienen derechos sobre la titularidad de mis datos, también existen unos deberes que deben ser cumplidos por parte de quienes manejan mis datos personales. Estos deberes para las páginas web que tienen este tipo de datos se regulan bajo el artículo 17 y 18 de la ley 1581. Entonces, ¿cuáles son los deberes de quienes poseen mis datos personales? Como primero,
garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Eso es muy importante, como ya se lo mencioné anteriormente, es una forma en la que yo puedo regular, que puedo controlar mis datos en las plataformas digitales. Otro es que solicitar y conservar en las condiciones previas en la ley copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que se asisten por virtud de autorización otorgada. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Bueno, esta última parte que mencioné es muy importante y es precisamente por una razón, y es que en el mundo actual, con la tecnología tan avanzada que tenemos, muchas páginas aprovechan estas bases de datos de sus usuarios para venderlas a otras plataformas, para que esas plataformas, las que son compradoras de las bases de datos, creen patrones de publicidad guiados precisamente por el tipo de contenido que revisa el usuario, cuáles son sus interacciones dentro de las plataformas. Por ejemplo, un caso muy sonado que hubo recientemente fue el de Mark Zuckerberg con su compañía Facebook, la cual suministró datos a otra compañía para que esa compañía creara ciertos patrones de publicidad en publicidad política en las personas y así influenciar o guiar las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces Mark Zuckerberg ahí tuvo un problema muy grande con el Senado de Estados Unidos, precisamente por este uso de los datos de los usuarios. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, y es que las compañías tengan vigilados o tengan con seguridad todo ese tipo de información que son muy sensibles para los usuarios. Bueno, seguido a esto, la transferencia y transmisión internacional de datos es otro tema del cual yo quiero tratar aquí, y es que básicamente este apartado del texto nos dice que en Colombia el artículo 26 de la ley 1581 prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no cumplan con los niveles adecuados de la protección de los datos de las personas. Es decir, Colombia, siendo un país que cuida mucho los datos personales de sus habitantes, debe prohibir que se venda este tipo de datos personales a otros países en los cuales no hay una regulación muy clara o no se tiene una regulación muy completa sobre el uso de estos datos y qué van a hacer ellos con esos datos. Ejemplo fue el que ya mencioné, de Mark Zuckerberg con su compañía Facebook, la cual mediante otra terminó vendiendo unas bases de datos a una compañía en Rusia. En fin, ese tipo de cosas son las que se intentan prevenir o prever cuando se hacen estas leyes. Bueno, para las ventas que se realicen por medios electrónicos, como por ejemplo las de Mercado Libre, Amazon, etc., existen unas obligaciones que deben ser cumplidas por quien administre la venta. Y esto está estipulado en el decreto 1499 de 2014, en el cual estas obligaciones, entre tantas, son: la primera, cerciorarse de que la entrega del bien o servicio se realicen efectivamente en la dirección indicada por el consumidor y que ésta ha sido plena e inequívocamente identificada. El segundo es permitir que el consumidor haga reclamaciones y devoluciones en los mismos términos y por los mismos medios de transacción original.
Bueno, el tercero es mantener los registros necesarios y poner en conocimiento del consumidor el asiento de su transacción y la identidad del proveedor y del producto del bien. En fin, existen más artículos que tratan esto, pero lo que yo les quiero explicar principalmente es que estos son por decirlo así, los artículos en los cuales tú puedes utilizar para defenderte. Cuando, por ejemplo, tú compras un producto en Mercado Libre, tú compras un celular, y cuando te llega ese celular no resulta que es lo que tú estabas esperando, o que el producto sale defectuoso. Precisamente ahí entran en juego estos artículos en los cuales tú puedes decirle al comprador: hey, este artículo no es o no está en las condiciones en las cuales yo lo pedí o como yo lo encontré en la plataforma web. Entonces, básicamente habla de esto en esta parte, en este decreto. Bueno, también la ley en el artículo 47 nos dice que si la persona no se siente satisfecha con el producto que adquirió por medios no tradicionales o a distancia, tiene derecho a que sea regresado su dinero. Bueno, para finalizar les voy a mencionar ciertas leyes las cuales se crearon en Colombia, que son correspondientes a todo esto del comercio electrónico o las telecomunicaciones. Entonces, en materia de los servicios de telecomunicaciones encontramos la ley 599 del 2000, artículo 192, encontramos también el artículo 296, el 197, el 256 y el 257. Y en cuanto a materia de la protección de la información y de los datos, encontramos la ley 599 del año 2000, y aquí encontramos diferentes artículos, como por ejemplo lo son el 269A, 269B, 269C y así hasta el F. Hasta el G. Y bueno, ya para finalizar el capítulo nos habla de todos las obligaciones internacionales que tiene Colombia en cuanto a comercio electrónico con los países en los que ha firmado tratados de libre comercio, como lo son por ejemplo Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Bueno, hasta aquí finalizo este video. Muchas gracias por mirarlo y espero que tengan un bonito día. Muchas gracias.